nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Vencer el Pecado. Este va a ser nuestro segundo estudio y lo que vamos a ver es las facultades del hombre. Ya en nuestro estudio pasado habíamos visto las avenidas del alma y hemos visto cómo a través de estas son caminos que Satanás utiliza para poder entramparnos y poder hacer que pequemos. Es a través de estas como el adversario ofrece sus tentaciones y trata de cautivar nuestros sentidos para extraviarnos y de esa manera desobedecer a Dios. Entonces, esta parte es vital entenderla, hermanos, porque ya la Biblia nos ha explicado que para poder santificarnos, poder limpiar todas nuestras maldades, sabemos que se hace a través de una fe en Cristo, aceptando su sacrificio y pidiendo perdón. Y la santificación viene siendo el proceso de nosotros, el estar estudiando constantemente, en estar en oración, estar pidiendo el Espíritu Santo. Entonces estas cosas nos están ayudando también en nuestro día a día a poder crucificar la carne y sus deseos, a vencer el yo. Sin embargo, también hace falta entender cómo fue que nosotros fuimos creados en un inicio, es decir, cómo era nuestra naturaleza antes de que cayéramos en el pecado, antes de que Eva cayera y después Adán. Debemos de entender cómo Dios nos creó, para que de esa manera nosotros podamos trabajar junto con Dios, porque realmente este es un trabajo de ambos. Dios lo único que pide de nosotros es que le demos nuestra voluntad a Él, para que Él se encargue de hacer esa obra en nosotros y obviamente nosotros dejarnos guiar por su Espíritu, para que de esta manera podamos obrar su voluntad. Entonces, lo que vamos a ver en este momento es conocer las facultades que Dios le dio al hombre cuando fue creado y cómo éstas cambiaron de posición después del pecado. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen en una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por las bendiciones que derramas en nosotros. Te agradecemos tanto por este santo día, Señor, en el que nos permites estar. Te suplicamos, oh Padre, que este tema pueda ayudarnos a comprender de una mejor manera la forma en la que nos creaste. Te suplicamos, Señor, que a través de esto nos puedas ayudar a estar venciendo nuestras debilidades constantemente, Señor, y salir victoriosos en cada tentación que tengamos. Acompáñanos, Señor, en nuestro estudio. Dirígenos, guíanos, Padre, a toda verdad, y que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre, Señor. Dirige mis palabras, Padre, para que no salgan cosas humanas, sino que salgan tus palabras a través de mí, Señor. Gracias te damos por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a conocer primeramente qué son las facultades, porque Dios ha otorgado facultades al hombre, pero ¿cuáles son estas? ¿Y cuál es su función? Bueno, conducción del niño. El capítulo se titula Efectos de prácticas dañinas. Capítulo 69, página 419, el párrafo 2 específicamente, nos dice lo siguiente. Parece haberse perdido el poder del dominio propio. Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas, y sin embargo, se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Es posible que entre los que estén escuchando este tema, e inclusive yo en alguna ocasión lo pensé, que es muy difícil vencer el pecado, ¿cierto? Como menciona aquí, nos disculpamos diciendo que no podemos vencer nuestras pasiones, pero aquí se nos dice que esta es una admisión terrible de parte de alguien que quiere llevar el nombre de Cristo. Porque segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 nos dice que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, esto no es necesario hacerlo antes de ir a Cristo, porque realmente Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, no es porque seamos justos o estemos limpios de pecado. Al contrario, es nuestra necesidad de ser limpios a través de Cristo que vamos a Él. Entonces, cualquier persona que está procurando llevar el nombre de Cristo necesita ir a Cristo y pedirle que lo limpie, pedirle que lo santifique y que lo esté ayudando constantemente a vencer esas bajas pasiones. Dice, ¿por qué existe esta debilidad? Esa es una pregunta muy importante para todos. ¿Por qué somos débiles ante las tentaciones? Bueno, aquí la respuesta es que porque las propensiones animales han sido fortalecidas por el ejercicio, hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores, y es aquí donde encontramos definido
una facultad, la facultad superior. Quiere decir que el hombre tiene facultades superiores que han sido colocadas en esclavitud bajo las propensiones animales, que más adelante vamos a ver que estas propensiones animales tienen por nombre facultades inferiores. Entonces realmente existen dos tipos de facultades en el ser humano: las superiores, que deberían ser las que dominaran, y las inferiores, que son las que realmente están dominando después de la caída del pecado. Dice aquí, hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. A los hombres y mujeres les faltan principios, están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. Y esta es la razón por la cual muchos no podemos vencer el pecado. ¿Por qué? Porque hemos condescendido tanto a la tentación, hemos ejercitado tanto el pecado, que ya se nos hace difícil poder vencerlo. Por eso es que debemos apartarnos del pecado. Dice, las pasiones inferiores, que representan las facultades inferiores o las propensiones animales, de su naturaleza han empuñado las riendas. Noten, quiere decir que en el Edén, antes de la caída, no era así. Quien tenía la rienda era la facultad superior. Pero con la entrada del pecado, la facultad superior quedó sujeta a la facultad inferior. La facultad inferior se volvió la que dirige. Dice, y la que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene al alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad. Lo que nosotros podemos observar aquí es que el hombre tiene facultades superiores e inferiores, y estas facultades en el Edén, antes de la caída del hombre, estaban en este orden. Las facultades superiores estaban gobernando a las facultades inferiores. En sí mismo, pareciera ser que las facultades inferiores no son un problema cuando están sujetas a las facultades superiores. El problema vino después. Cuando el ser humano cayó en el pecado, estas facultades se invirtieron. Es decir, las facultades inferiores tomaron el control de las facultades superiores. Y es por eso que, como vimos en el texto anterior, nuestras propensiones animales tienden a destacarse más que nuestras facultades superiores. Es por esta razón que nosotros tendemos a hacer más las cosas malas que las cosas buenas, porque las facultades superiores están sujetas, son esclavas de las facultades inferiores. Es ahí el problema, hermanos. Ahora, partiendo de esto, la facultad superior e inferior, nosotros la podemos encontrar en otras partes también. El hogar cristiano, este capítulo es el 18 y se titula Deberes y privilegios conyugales, es la página 112, párrafo 2. Nos dice que nuestro cuerpo es posesión adquirida. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Noten que aquí la facultad inferior es llamada pasiones inferiores, es lo mismo. Tienen su sede en el cuerpo, y aquí la palabra cuerpo pues se refiere específicamente al cuerpo físico que tenemos, y obran por su medio. Quiere decir que estas facultades inferiores o pasiones inferiores usan nuestro cuerpo, viven en él y usan nuestro cuerpo para actuar. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Quiere decir que cuando nosotros veamos estas palabras, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, se está haciendo referencia precisamente a esto, a la naturaleza inferior, a las pasiones inferiores. Ahora, por sí misma, y esto es un punto importante que debemos de tener en cuenta, por sí misma la carne, nuestro cuerpo físico, no puede obrar contra la voluntad de Dios. El problema no reside en sí misma en la carne, en la parte física, porque esta no puede obrar contra la voluntad de Dios. Somos nosotros, nuestra facultad inferior, la que quiere obrar en contra de Dios. Dice, se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. Y aquí viene otra pregunta importante. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo podemos crucificar la carne, los afectos y las concupiscencias? ¿Cómo lo haremos? Y viene otra pregunta. ¿Vamos a infligir dolor al cuerpo? ¿Si nos vamos a estar golpeando para que el cuerpo obedezca? Recuerden que la carne
por sí misma no puede obrar contra la voluntad de Dios. El problema no es la carne en sí, la parte física de nosotros. El problema son nuestras facultades inferiores, que quieren dominar sobre las superiores. Ahora, respondiendo a esta pregunta, la respuesta es no. No hay necesidad de golpearnos para que el cuerpo obedezca, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Y noten que esto va en contra de todas aquellas personas que piensan que jamás dejaremos de pecar en este mundo. Debemos de dar la muerte a la tentación a pecar. Debemos de dejar de ceder ante la tentación. Debe expulsarse el pensamiento corrompido, y esa es la razón por la cual muchos siguen cayendo en las mismas tentaciones, porque no expulsan los pensamientos corrompidos, no invocan el nombre de Dios en sus mentes para que éste pueda tomar el control. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todo. Toda acción que queramos realizar hay que someterla a Dios, para que si es una obra correcta, podamos completarla con ayuda de Dios. En caso contrario, pues no hacerla. Dice, todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. Y es aquí donde yo les comentaba al principio, que en el Edén, antes de la caída, las facultades superiores eran las que regían a las facultades inferiores. Pero con la entrada del pecado, vemos que esto se invirtió. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Todos nosotros debemos de llegar a eso, hermanos, a ser instrumentos de justicia. Ahora, partiendo de esto, recordando al hombre, en la parte física del hombre no corresponde a las facultades superiores e inferiores. Tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio, pero no son el cuerpo. En esta parte nosotros vemos que las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo. La carne no puede obrar por sí mismo contra la voluntad de Dios, y eso es algo que nos debe de quedar claro. El problema no es la carne física, el problema son nuestras facultades que están invertidas. Vamos a leer otra cita en relación a lo mismo, pero este es del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 69, párrafo 1. Dice, así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores. Y noten esto, hermanos, estamos hablando del apetito, también no solamente de las pasiones, sino del apetito. Quiere decir que el gusto, que es una de las avenidas del alma, también juega un papel importante en determinar cuál va a tener más poder, si la facultad superior o la facultad inferior. Recuerden lo que dice aquí, darán vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones. Estas propensiones, recuerden que está relacionada a las propensiones animales o facultades inferiores bajo el dominio de las facultades superiores. Es decir, comienza la restauración a lo que era antes del Edén, donde la facultad superior era la que dominaba la facultad inferior. Para discernir, y noten en qué nos ayudan las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Es por eso que es importante que nosotros sepamos qué son las facultades superiores, cómo están compuestas, y de la misma manera conocer qué son las facultades inferiores, o esas propensiones animales, que son mencionadas tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Continúa diciendo el texto, todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo al abandonar su hogar del cielo para venir a este mundo a fin de mostrar al hombre por su propia vida cómo resistir la tentación, se negarán alegremente a sí mismos y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo. Lo que se nos pide también a nosotros es que podamos entender el gran sacrificio que hizo Cristo al dejar su hogar celestial para venir a salvarnos a nosotros. Es por eso que aquí se está mencionando que tengamos en mente esto, porque solamente así, al contemplar su vida de abnegación y cómo Él estuvo resistiendo la tentación vez tras vez, lo hizo victorioso sobre el pecado. Y así también Él sabe nuestras debilidades, sabe también
lo que es sentirse asediado por la tentación, y Él nos puede dar socorro en nuestras tentaciones diarias. Es por eso que es importante que conozcamos estas cosas y conocer a profundidad las facultades superiores y las facultades inferiores, que eso pues lo vamos a desarrollar en nuestro próximo estudio. Espero este tema haya sido de gran bendición para ustedes y cualquier duda o pregunta que tengan pueden hacerla con confianza. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.